Todo el mundo ha escuchado por ahí que fulanito, que sutanito, tiene madre puertorriqueña, que tiene Di los abuelo nombres. puertorriqueño. Di los nombres. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony y Devin Booker. Si antes era un no, ahora es un no, 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 no. Bien, amigos deportistas, bienvenidos una vez más a EDG Puerto Rico y Ernesto Díaz González en YouTube. Me acompaña Isabel. Isabel, el tema que se presenta hoy es uno que apasiona a todos los fanáticos del baloncesto. ¿Qué jugador neoyorquino jugó o no jugó en el baloncesto superior? ¿Y qué tal le fue en la NBA? O sea, que tenemos aquí un repaso de los puertorriqueños que pasaron por la NBA y tuvieron por lo menos un jueguito de participación. Otros, se habló mucho de ellos, sobre si eran puertorriqueños o no, si iban a jugar o no, y otros también que finalmente jugaron en la última campaña, esta que acaba de concluir, en la etapa regular, uno de ellos con Denver, el otro con Boston. De eso hablaremos más adelante. ¿Qué te parece, Isabel? Pues en este yo estoy pompeada porque haciendo research para este tema he aprendido un montón y hay... Exacto. Bueno, vamos por el paso número 1. El primero en jugar en la NBA, Bush Lee, con el quinteto de Atlanta en el año 1978 y participó en la NBA en 98 juegos y promedió 8 puntos por juego. Bush Lee, ¿qué te parece? Pues sabía de Bush Lee de la parte de dirigente, pero no sabía que él es el único jugador hasta este momento que ha ganado NCAA, campeonato en la NBA con los Lakers y el BCN con San Germán, si no me equivoco. Y también con Río Piedras. Ah, pues mira para allá. Y lo que me sorprendió mucho de cuando estaba buscando la historia de Bush Lee es esa trilogía de campeonatos, que es lo que todo jugador de Puerto Rico busca. Y cuando él empezó en Atlanta y después fue a Cleveland, y cuando él jugó con los Lakers, que ganó el campeonato, él estuvo en ese primer año de Magic Johnson, cuando ganó el campeonato, y con Karim Abdul-Jabbar, Mr. sí. Luke Alcindor. Mira, sí. Hay un dato bien importante, o sea, la situación de Bush Lee, eso de haber ganado esos 3 anillos, NBA, NCAA y BCN, eso es sucio difícil, exageradamente difícil conseguir esos 3 títulos. Yo creo que eso se va a quedar perennemente. Bush Lee en un sitial mirando a los que se quedaron cortos en poder conseguir los 3 anillos. Luego de Bush Lee, debutó en la NBA en el año 88 con Utah Jazz, Piculín Ortiz. Piculín jugó en 64 juegos y promedió 3 puntos por juego. Piculín debutó en el equipo nacional en el año 84. Primero 83 en los Panamericanos de Caracas y luego ya como regular en el 84 en el Preolímpico de Uruguay. Se desarrolló un poquito tarde. Ya en los años 90, Piculín daba pasta y queso en el baloncesto de Puerto Rico y también en el baloncesto europeo. Y Piculín fue drafteado en la posición 15, si no me equivoco, déjame confirmar eso rápido. Lo que yo sé es que en Utah él estuvo también con las estrellas de los Jazz, Malone y Stockton, que aunque pues, se puede decir que no tuvo unos números impresionantes, pues tuvo esa experiencia de jugar con esos jugadores que de seguro él tuvo que haber aprendido un montón allí en su paso en la NBA. Sí, fue en el primer round, el pick 15, Piculín Ortiz. Bueno, y ese mismo año, Boston firma a Ramón Rivas.
Ramón Rivas participa en 28 juegos y promedia 1.4 por juego. No tuvo tanta participación, venía de jugar en la NCAA con Temple, pero el equipo de Boston estaba repleto de jugadores de la posición de centro y forward número 4, los fuertes, los que van al rebote, y la participación de él se vio bien reducida. Así es. Y en el equipo de Temple fue el número 1 de la liga, de la NCAA. Así que también buenísima experiencia y cayó en la NBA. Y puede decir que cayó en la NBA, que no todos los jugadores tienen esa hazaña lograda. Su carrera la hizo en España. En España puso, pero por mucho tiempo, aprovechándose de que su papá es español. Pasamos a Dani Santiago. Pasamos a Dani Santiago, que llegó a la NBA con Phoenix en el año 2000. Hay un dato curioso. Dani Santiago juega en Puerto Rico porque su abuelo es puertorriqueño, pero su abuelo fue profesional, no en el baloncesto, sino en el béisbol. El Jockey Rodríguez, que jugaba right field en los Leones de Ponce, de poca estatura, pero un gran bateador. Fue abuelo de Dani Santiago. Y Dani jugó en la NBA 122 juegos y promedió 3.5 puntos por juego. Y él estuvo también hasta en el 2005, donde jugó con los Milwaukee Bucks, pero en el 2012 fue a jugar también a Europa con el equipo de Italia, donde le fue súper bien a Dani Santiago. Sí, estuvo muchos años en Europa, donde ganó su buen dinerito y logró coger muchos rebotes y colocar puntos en el pizarrón. Y el quinto, uno de los grandes, Carlos Arroyo. Arroyo llegó a la NBA con Toronto en el año 2001 y participó en 569 juegos, promediando 6.6 puntos por juego. Y de ahí, ¿cuántos equipos? Un total de 7 camisetas se colocó Arroyo, Isabel. Eso es así, él estuvo con Toronto, en Denver, en Utah, en Detroit, Orlando, Miami y cerró con Boston. ¡Va a seguir! y no sabía esto, Ernesto, que Arroyo estuvo en una serie final en la NBA con los Detroit Pistons, que perdieron la serie por un juego, que ese campeonato lo ganó San Antonio. Y la prensa de ese año decía que era la The Hispanic NBA Series, por eso mismo, porque Arroyo estaba con los Pistons y Manu Ginóbili de Argentina estaba en San Antonio. Pasando al número 6, Peter John Ramos, el más grande de todos. Jugó con Washington en el 2004, jugó en 6 desafíos y promedió casi 2 puntos por juego. ¿Qué sabes de Peter? Pues Peter John, a pesar de que en la liga principal tuvo muy poca acción, él tuvo una buena participación en la liga de desarrollo. Él tuvo una mención honorífica en la temporada de 2006-2007, que hay que aplaudir eso, que aunque no tuvo mucha participación en la liga principal con los Washington Wizards, hizo su trabajo también en la liga de desarrollo. Y por ahí siguió y estuvo en España, estuvo varios años jugando también en China, en Filipinas, o sea, donde no ha jugado Peter John Ramos. Y ahora su gran amor, la lucha libre, pues lo tiene entreteniéndose y ganando buen dinero. Muy bien. Pasamos a otro, al diminuto, pero que más ha rendido en la NBA, Juan José Barea, o José Juan Barea. José Juan subió con Dallas en el 2006, jugó en 831 juegos y promedió 9 puntos por juego, dejando a todo el mundo con la boca abierta. Nadie podía pensar, cuando tenía aquellos 15, 16 años y era súper rapidísimo,
que pudiera llegar a la NBA donde no fue seleccionado y estar con tantos minutos, tantos juegos. Sí, José Juan Barea se puede decir que es el jugador puertorriqueño más exitoso que ha pasado por la liga hasta este momento. Cuando Dallas ganó el campeonato en el 2011, fue una figura clave en esa temporada. Y no solamente salía del banco, José Juan Barea fue jugador principal del equipo. Y muchos decían que no iba a tener éxito por estatura, decían. Que no, que le podía jugar en contra, pero, y también, y muchos jugadores, Ernesto, yo he visto videos que le dieron faltas feas, faltas bien feas a Barea, y Barea le tiró para atrás y le cayó la boca, así que Barea hizo su nombre, hizo su historia allí en la NBA. Compensó su baja estatura con su agresividad, su velocidad, su coraje y su gallardía. Y nos vamos con Renaldo Batman. Batman debutó en el 2006 con los Knicks de Nueva York, jugó en 221 juegos con 4 puntos por juego y el próximo año en Puerto Rico va a jugar de los Mets de Guaynabo. Cuando Renaldo Batman fue drafteado en la primera ronda en el pick 20 por los Knicks de Nueva York, estaba leyendo que fue una sorpresa durante esa ronda de draft porque él no estaba ni entre los mejores de ese año, ni en los picks que estaban recomendando. Entonces Isaiah Thomas, que en ese momento era el que estaba armando de los Knicks, dio esa sorpresa y y sorprendió a muchos cuando lo escogieron a él. Y no cumplió con las expectativas que tenía Thomas de sorprender con él, moviendo a la posición 3, porque nunca tuvo un tiro a media distancia para jugar en la posición 3. Y sí, nos ayudó en lo que respecta al equipo de Puerto Rico, jugando muy bien, de forma muy exitosa internacionalmente en la posición 4, la misma que jugó a nivel colegial. Ahora nos vamos con Guillermo Díaz. Guillermo Díaz fue un gran jugador de voleibol, pero llega a la NBA el punto máximo del baloncesto. Jugó para Los Ángeles Clippers en la temporada del 2007, apenas en 6 juegos, y promedió un solo puntito por juego. Guillermo Díaz. Así es, el próximo es Edwin Ubiles. Ubiles, firmado en el 2011 con los Wizards de Washington, jugó en 4 juegos con 3,5 puntos por juego. En Puerto Rico tuvo muy poca participación, también poca participación con el equipo nacional. Muy buenos números a nivel colegial, pero no pudo poner nombre ni en la NBA, ni en el baloncesto de Puerto Rico, ni en el baloncesto internacional. Él estuvo en la liga de desarrollo, porque ese tiempo que estuvo con los Washington Wizards fue como de 10 días, algo así. Entonces, pero en la liga de desarrollo, en la temporada de 2012, lo declararon como el Rookie of the Year. Y ahí se quedó como el Rookie of the Year de la liga de desarrollo de la NBA. Napier, que recientemente jugó finalmente con el equipo de Puerto Rico, que había practicado con el equipo de Puerto Rico hacía ya unos años, debutó en el 2014 con los Heat de Miami y lució la franela de 6 equipos en la NBA, jugando en 345 juegos. Y Shabazz Napier. Sí, él fue escogido en el draft en el pick número 24 de la primera ronda, y cabe destacar que él fue 2 veces campeón de la NCAA en Connecticut. Bueno, Shabazz Napier, todo el mundo creía que iba a ser
drafteado del 1 al 12 y no fue así. Llegó a los 20 y tantos. 6 equipos en la NBA y culminó su carrera, supuesta y alegadamente, en China. Así que vamos a ver, luego de la pandemia, si regresa a jugar a China y si finalmente se decide a participar en el BCN, donde pertenece al equipo de Carolina. En lo que respecta a John Holland, este debutó en 2015 en la NBA, unos minutitos con el equipo de Boston, luego estuvo con Cleveland, total de 25 juegos y 2 puntos por juego. Puerto Rico ayudó a Aguada a ganar el campeonato y cuando se ha colocado la camiseta del quinteto nacional ha sido figura clave en las victorias boricuas. John Holland. Después de John Holland nos vamos con Gian Clavel. Gian Clavel fue drafteado en el año 2017 por Dallas. Jugó en 7 juegos, promedió 3 puntos por juego. Bien escasa la participación de Clavel, que este año estuvo metiendo bolas en Europa de forma consistente. Bueno para él. Y es una de las figuras clave, yo lo considero ahora mismo dentro del equipo nacional, que cada vez que ese hombre se pone la camiseta, él siempre tiene una buena actuación. Y en este momento pues da a entender de que Gary Brown será el armador y el tirador Gian Clavel. Luego tenemos a Tyler Davis, que nos dejó vestidos y alborotados. Supuesta y alegadamente iba a estar nuevamente con el quinteto de Puerto Rico, valga la redundancia, y no es así. En el 2018 debutó en la NBA con Oklahoma City, apenas participó en un juego y se fue en la rica coca. Ni de coco ni de piña. 0 puntos para Tyler Davis. Y viene ahora un dato bien interesante, amigos fanáticos Isabel y amigos fanáticos. Han sido los jugadores que han estado activos en la NBA, que su papá o su mamá son puertorriqueños, que han tenido la oportunidad de jugar en el baloncesto de Puerto Rico o con el equipo nacional, y ninguna de las dos cosas. Son Mo Harkless, que ha participado en 574 juegos. Está también Jonathan Isaac, que ha jugado en 136 juegos. Está Marcus Howard, que debutó este año con el quinteto de Denver. Y también Waters, que debutó con el equipo de Boston. Estos tienen la oportunidad, cuando lo deseen, de participar con el equipo nacional o jugar en el BSN. Y viene la historia, luego de los comentarios de Isabel, de Ramón Ramos y Ricky Sánchez. Adelante, Isabel. No, antes de seguir con los otros jugadores, Ernesto, quería decir que por lo menos que Mo Harkless, espero que lo esté diciendo bien, sí. Es un jugador muy bueno. Uno ahora mismo está con Sacramento. No sé si es el que está lesionado, no estoy muy segura si ese es el que está lesionado ahora mismo, pero tiene muy buenos números. El que está lesionado es Jonathan Isaac, que pertenece al equipo de Orlando, que lo operaron de una rodilla, perdió una temporada, regresó y se lastimó y tuvieron que operarlo de la otra rodilla. Tienen cifradas grandes esperanzas en él, el quinteto de Orlando, pero cuando tú tienes 2 rodillas operadas, necesitas la bendición de Papá Dios para poder retornar a la cancha y hacer cosas. En el caso de él ha estado con varios equipos y ha tenido muchas oportunidades de iniciador, pero no sé qué sucede. O afloja en la defensa, o no coge los rebotes que de él espera, o no hace los puntos que debe hacer un iniciador. Pero ya en 3 o 4 ocasiones sí ha sido iniciador en la NBA.
estuvo en Puerto Rico para unos juegos de exhibición del equipo Santurce contra el Real Madrid. Iba a jugar con Santurce, pero se lastimó. Anteriormente había estado practicando también con el equipo de Puerto Rico y no recibió el permiso del quinteto al cual pertenecía en ese momento en la NBA. Sobre Marcus Howard, su hermano juega con los Brujos de Guayama y este año él debutó en esta temporada con los Nuggets de Denver, pero antes, Ernesto, no, obviamente la federación ha estado detrás de él para la invitación para que pueda representar a Puerto Rico. Su sangre boricua viene del lado de su mamá. Si no me equivoco, pero él ya representó a Estados Unidos en los sub-17, donde ganó medallas de oro. Sí, es un gran tirador. No tiene mucha estatura, pero es un consistente encestador a larga distancia. Vamos entonces al caso de Ramón Ramos y de Ricky Sánchez, para concluir con estos 20 jugadores que han tenido la camiseta o tal vez las grandes esperanza, porque fueron seleccionados en el draft, de jugar en la NBA. Ramón Ramos hizo el equipo de Portland. Estaba listo para participar con el quinteto de Portland, pero tuvo un grave accidente automovilístico que lo privó de llegar a jugar en la NBA. Había puesto números en Puerto Rico con Canóvana, puso números en la NCAA, con el equipo de Puerto Rico también, pero perdimos a Ramón Ramos y la oportunidad de que pudiera lucir la franela del quinteto de Portland. Y el otro es Ricky Sánchez. Ricky Sánchez fue seleccionado en el draft en la posición número 35, hace ya unos cuantos años, pero nunca fue firmado, aunque su contrato o la opción de firmarlo fue cedida de un equipo a otro, pero nunca llegó la firma de Ricky Sánchez y mucho menos el uniforme y un poquito más atrás de llegar a sudar la camiseta en la NBA. Así es, o sea que puede decirse que lo intentó, pero ahí se quedó. Oye, me estuvo perteneciendo el contrato a varios años. A Denver, a Filadelfia, a Memphis, a Miami, pero lo pasaban del tingo al tango al talango, pero nadie lo firmaba. Y así las cosas, llegó hasta jugar en la Liga de Desarrollo en 2 ocasiones, pero volvemos a repetir, nunca recibió el contrato y la oportunidad para ponerse una camiseta en el mejor básquetbol del mundo. En el uniforme de Puerto Rico, para bien o para mal, le dio muy buenos minutos al quinteto de Puerto Rico. El repaso es bastante interesante de lo que han hecho nuestras figuras en la NBA, de los que pueden estar y no han estado. Y todo el mundo ha escuchado por ahí que fulanito, que sutanito tiene madre puertorriqueña. Que tiene Di los nombres. Di los nombres. Carmelo Anthony y Devin Booker. Pero nadie ha podido presentar la evidencia, aunque en este momento Carmelo ya jugó por el equipo nacional de Estados Unidos, está en el ocaso de su carrera, demostrando de que todavía le quedan balas en la pistola, y Devin Booker está en el... Ese está bien difícil. Clave. Ese está en el momento clave para formar parte del equipo de Estados Unidos, porque no es para que extrañe a nadie de que en la selección que va a Tokio, uno de los 12 sea Devin Booker. Si la mamá o la abuela es puertorriqueña o mexicana, esos son otros $20. Eso es así. Si antes era un no, ahora es un no. Y quiero darle una mención especial, porque sé que lo van a decir, a Eddie Casiano, que él mismo en su Twitter escribió que el 98 lo llamaron de los Orlando Magic
él fue allí a las prácticas, pero y puso una foto con Penny Hardaway en la práctica, pero él mismo admite que lo cortaron en los... ¿Cómo es la palabra? El corte. No hizo el primer corte. Sí, Así que... le dijeron buenos días, buenas tardes y buenas noches el mismo día y hasta la vista, baby. Pero también en una oportunidad, en un juego que hizo el equipo de Puerto Rico en Nueva York, los Knicks se interesaron en él, lo invitaron, pero no sé qué pasó. Si Casiano quería que se muriera una garantía, que no iba a ir a enseñar el talento. Bueno, algo pasó que no se presentó o no llegaron al acuerdo de que él estuviera en la práctica. Pero de que se habló también de eso es cierto. Así que ya sabes, los jugadores puertorriqueños que han participado en la NBA, déjanos saber cuál es tu jugador favorito, si se nos quedó alguien de la lista. Queremos saber tu comentario. En los próximos videos, Ernesto puede contestar tu pregunta o responder a tu comentario. Así que, Ernesto, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar? Bueno, que de seguro van a continuar apareciendo jugadores por ahí, de una tía de Lares, de un abuelo de cantera, de un pariente criado en Cabo Rojo, pero ya estamos acostumbrados y curados a ese tipo de información. Muchísimas gracias y que disfruten de este podcast y que nos sigan en YouTube, Ernesto Díaz González, que hay unos interesantes juegos de la Selección Nacional de Puerto Rico por muchos años, como también del baloncesto superior nacional. Hasta la vista, Isabel. Bye, hasta la próxima.